Dios les bendiga, hermanos, espero que nos estén viendo. Dios les bendiga, un abrazo fuerte. Y el día de hoy vamos a comenzar con estas alabanzas para exaltar el nombre de Jesús. Amén. Soy criatura, no declare escritura, me ha perdonado, todos mis pecados, tus pies son borrados.
adolescentes de la Iglesia Cristiana Plantíos de Dios les presenta el poema titulado La Biblia. Hay tantos libros interesantes, escritos con historias muy emocionantes, de lectura, información, fantasía, superación, de arte o deporte, de todo lo que nos podamos imaginar. Libros y libros siempre se escribirán. Política, poesía, arte, psicología, ciencia, modas, cocina o simplemente chismes de moda, sean de hechos reales o fantasía, libros y libros se leen cada día. Los libros han marcado un gran precedente en nuestras vidas, pues desde niños nuestros padres con ellos nos entretenían, cantándonos sus canciones, mostrándonos sus colores, educando nuestra mente, forjando nuestras ilusiones. Muchos libros son muy buenos, no los voy a menospreciar, pero no existe ninguno solo que a la vida transforme su totalidad, ni uno solo de ellos a la vida, y vida en abundancia nos puede llevar. Existe uno solo que te voy a presentar. En realidad no es uno, son 66 libros. Esa es la gran verdad. Escritos en griego, hebreo y arameo. Sus muchas traducciones la vuelven muy popular. Escrita por aproximadamente 40 varones, inspirados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La Biblia es la voz de Dios plasmada en palabra escrita. Ella nos da la vida y esperanza. Ella es el aliciente para nuestra alma. Grandes historias en la Biblia escritas, literalmente no hay fantasía, un caudal de información, inteligencia y sabiduría. En ella encontraremos estudiándola día a día. A no darnos por vencidos, la Biblia nos impulsará. El tema que necesitemos, ella nos lo proveerá. A cada día más cerca de Dios, la Biblia nos conducirá. Aunque ha sufrido muchas oposiciones, pues el enemigo no quería que se llevara a cabo su traducción y trató de evitar a toda costa que ésta se estudiara en todo pueblo, lengua y nación. El enemigo volado quedó. La Biblia es número 1 en traducción, número 1 en poder de transformación, el bestseller que a todos superó y que nunca superado será, pues es palabra de Dios mismo. ¿Y quién detenerla podrá? Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy, 30 de agosto del 2020, estamos celebrando hoy domingo una fecha muy especial, que es el Día de la Biblia. Esperando que esta palabra que hoy usted va a escuchar desde su casa sea de bendición para su vida. Y nos encontramos aquí en la Iglesia Plantíos de Dios. Aún no nos podemos congregar, pero el Señor está con nosotros. Y hoy en esta tarde quiero hablar acerca de un tema que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice así la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oramos. Padre, que en esta hermosa tarde que tú nos has dado sea de bendición para nuestras vidas. A todos los que nos están escuchando desde sus hogares, bendíceles. Que esta palabra, que es un recordatorio, sea de bendición para sus vidas y que la pongamos por obra. Queremos ser hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, toma nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Aleluya. En este versículo que leímos, Jesús mismo habla que en su palabra, aquí encontramos la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es que la tenemos? ¿De qué trata? ¿Cómo podemos comprenderla? Estas preguntas son muy importantes y hoy vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas. Pero, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para nosotros. Es el libro más importante del mundo. La primera parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento.
y fue escrito antes que Cristo viniera al mundo. La segunda parte de la Biblia se llama Nuevo Testamento y fue escrito después de que Cristo regresó al cielo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo es que tenemos la Biblia? ¿Quién la escribió? Dios mismo es el autor de la Biblia. Aunque utilizó a muchos hombres para escribirla, Dios les dijo a estos hombres qué deberían de escribir. Incluso les dijo qué palabras tenían que utilizar. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hace mucho tiempo, Dios utilizó a muchos hombres, en especial a un hombre llamado Jeremías, para que escribiera una parte de la Biblia. Dios le dijo, y lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 30, versículo 2. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Se da cuenta? Dios dictándole a sus siervos lo que tenían que decir. Por lo tanto, la Biblia es la palabra escrita. Jeremías obedeció y escribió el libro de Jeremías. El Espíritu Santo le dijo a Jeremías exactamente lo que tenía que escribir y él escribió las palabras. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Cada libro en la Biblia fue escrito de esta manera. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así fue escrita la palabra de Dios y se ha conservado de generación en generación. ¿Se escribió algún otro libro de la misma manera? No, la Biblia es el único libro que fue inspirado por Dios. Cuando el último libro de la vida fue escrito, quedó completa la palabra de Dios. La Biblia advierte que nadie le tiene que agregar o quitarle cosa alguna a la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿De qué trata la Biblia? La Biblia nos dice que el hombre dejó a Dios y escogió el pecado y cómo Dios dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Nos dice que Dios nos amó tanto que quiere que lleguemos a ser sus hijos y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Y la Biblia es el libro más importante porque nos dice cómo ser salvos, cómo recibir la vida eterna. El apóstol Pablo escribió al joven Timoteo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3:15. Dios nos dio este maravilloso libro para que podamos conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo podemos nosotros llegar al cielo? A través de la palabra. ¿Cómo podemos comprender la Biblia? Hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles comprender. ¿No sería maravilloso si tuviéramos un maestro que supiera
todo en cuanto a Dios y su palabra? Pues existe ese maestro. Ese maestro es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para enseñarnos la Biblia. Desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Él vive en cada creyente. Él vive dentro de usted. El Espíritu Santo nos enseña más acerca de Dios. El Señor Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. San Juan 14:26. Sin el Espíritu Santo no podemos comprender la palabra de Dios. Debemos estar muy agradecidos de que Dios nos ha dado su presencia gloriosa. Nos ha dado al Espíritu Santo como maestro. Cada vez que leemos la palabra, debemos de depender del Espíritu Santo para enseñarnos. A esto se refería el rey David cuando dijo en el Salmo 119:18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué quiere Dios que hagamos con la Biblia? Vamos a ver 4 aspectos muy importantes que Dios quiere que hagamos con su palabra. Número 1, tenemos que leerla todos los días. 2, creer lo que dice la Biblia. 3, memorizar versículos muy importantes. 4, obedecerla. Y vamos a ver estos 4 aspectos. Primero, lea la Biblia todos los días. ¿Por qué debemos de leer diariamente la Biblia? Debemos de leerla porque es la manera en que Dios nos habla. Y Él quiere que nosotros sepamos cuál es su voluntad. La Biblia es muy importante para nuestra vida. Dios compara en su palabra como el pan. Dios la compara como la miel. Y es nuestro alimento espiritual. No podemos vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en San Lucas 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Se da cuenta la importancia de leer? Todos los días debemos de tener un tiempo para leer la palabra. Segundo, creer lo que dice la Biblia. No podemos agradar a Dios sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Qué es la fe? La fe es creer lo que Dios dice. La fe es creer lo que la Biblia dice. Si otros quieren dudar de la Biblia, pero que ellos decidan eso, usted crea en su mente que la Biblia es la santa palabra de Dios y tiene que creer en sus promesas. La Biblia dice, Salmo 119:89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Una vez, el gran predicador Moody quería tener más fe. Él oró mucho pidiéndole a Dios que le diera una fe muy grande, pero no parecía que tenía más fe. Luego, un día leyó este versículo de la Biblia, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted escucha? A veces escuchamos otras cosas y no escuchamos la voz de Dios. Tenemos que creer lo que aquí está escrito. ¿Y qué está escrito? Está escrito en medio de gracia de salvación. Sus promesas, las promesas de Dios. ¿Se da cuenta la importancia de leer y de creer? Lo tercero es memorizar. La Biblia es la espada del Espíritu. Esto significa que es una arma poderosa. Efesios 6:17 dice,
y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted no puede vivir sin la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús utilizó la palabra de Dios. Jesús había memorizado la Escritura y la utilizó para derrotar a Satanás. Cada vez que Satanás lo tentó, el Señor Jesús dijo, escrito está. Y repitió una de las citas de la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasó? Satanás fue derrotado. Si usted no aprende de memoria la Biblia, a veces va a ser difícil que el Espíritu Santo le ayude a recordar. Pero si nosotros memorizamos la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a poder defenderse en contra de los ataques de Satanás. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos tener la victoria en las tentaciones de Satanás, debemos de memorizar la palabra y guardarla en nuestro corazón. Memorizar la palabra también nos va a ayudar a ser un testigo de Cristo, a poder compartir la palabra con otros. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, qué importante es aprenderse de memoria. ¿Cuándo nos tenemos que aprender de memoria? Desde que el niño es pequeño. Qué hermoso es, hermanos, de que desde niños podamos instruir a nuestros hijos al conocimiento de la Biblia. Y ellos nunca se van a apartar del camino del Señor. 4, obedecer la Biblia. La Biblia contiene verdades que debemos de creer, promesas que debemos apropiar y mandamientos que debemos obedecer. El Señor desea que le obedezcamos. Jesús dijo, San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Dios le dice a su palabra que debe usted hacer algo, entonces hágalo. Hágalo, hermano. Si usted encuentra un mandamiento del Señor, usted tiene que estar sujeta a la palabra. Y Dios bendice a los que obedecen. Jesús dijo en San Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, los que obedecen. Empieza ahora, empiece a leer la palabra de Dios todos los días. Consiga una Biblia con letra fácil de leerla. Escoja un horario fijo para leer su Biblia y orar cada día. Para la mayoría de los cristianos es mejor leerla en las mañanas. Amén. Empiece con el Evangelio según San Juan. Al leerlo, note las palabras que se repiten constantemente. La palabra creer, el que creyere, y la palabra salvación. Y subraye estas palabras en su Biblia. El Evangelio de Juan fue escrito para ayudarnos a creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y para dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. San Juan escribió en su capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de que usted lea el Evangelio según San Juan, muchas veces usted va a querer leer todo el Nuevo Testamento y después toda la Biblia, porque la Biblia es tan fascinante. La Biblia nos lleva a un nivel de estar en la presencia con el Señor. Recuerden que la razón más importante de estudiar la Biblia es para conocer mejor al Señor y llegar a ser
cada día más como Él. Gloria sea el Señor. Alabe al Señor en su casa y diga: Señor, permite que yo tenga, ese amor a tu palabra, ese tiempo cada día. Usted puede estar seguro que tiene vida eterna. Vamos a leer 3 hermosos versículos de la palabra de Dios. Estos son los primeros 2. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué quieren decir estos versículos? Nos dicen que la Biblia es el testimonio de lo que se ha dicho. En la Biblia nos dice que Jesús nos ha dado vida eterna y que esa vida eterna se encuentra en Jesucristo, en nadie más. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted tiene la vida eterna. Pero si no ha recibido a Cristo, usted está en riesgo de perder su alma. Es fácil de entender la Biblia, ¿verdad? Es muy clara, porque el Señor nos ama y Él nos ha dado entendimiento para comprender su palabra. El tercer versículo nos dice algo que Dios quiere que todos los creyentes sepan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de San Juan 5:13. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere Dios que nosotros sepamos? Él quiere que usted sepa que tiene vida eterna. Un verdadero creyente no tiene por qué decir: espero que algún día sea salvo, pienso que no sé si soy salvo, no sé, hay mucha duda. No, usted debe de estar seguro y agradecido que la salvación viene por Jesucristo y que Dios asegura en nuestros corazones nuestra salvación. La lectura de la Biblia es comunión con Dios. A continuación, algunas ideas que voy a decir que le van a ayudar en su comunión con Dios, a leer la palabra de Dios. En primer lugar, leemos la Biblia para tener una comunión con Dios. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. No nos habla en voz alta, pero sí nos habla en el corazón a través de su palabra escrita. Si deseamos oír lo que Dios quiere decir en nuestros corazones, debemos de leer la Biblia. Léala en voz alta. Esto le ayudará a mantener su mente enfocada en la palabra del Señor. Tome tiempo para meditar en lo que está leyendo. No vaya a prisa. Tenga calma. Entienda lo que esté leyendo. Hable con Dios. Ore antes de leer la Biblia. Dígale: Espíritu Santo, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero entender. Enséñame, Señor. Los siguientes esperan en Dios, en sus promesas. Si usted está triste, si está enfermo, lea la Biblia y usted va a encontrar cómo Dios es el que sana, cómo Dios es el que restaura, cómo Dios es el que le está hablando. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Porque en estos tiempos hay ansiedad, hay depresión, hay tristeza, porque no leemos la palabra. ¿Saben, hermanos? La Biblia es medicina para el alma. Cuando usted medita en ella, usted va a alcanzar una sanidad que ningún médico, ningún psicólogo, nadie lo puede hacer, porque esta bendita palabra de Dios es poder de Dios. Usted y yo tenemos que obedecerla, vivir en santidad. Todos los mandamientos que el Señor nos ha enseñado, todos sus preceptos, todas sus enseñanzas son para bien
de nosotros para caminar en rectitud. Tenemos que compartir también la palabra de Dios con otras personas que nunca han tenido una Biblia. Y recuerde lo que lee, medite la palabra y recuerde, hermano, lo que dice la Biblia. Yo le invito, hermanos, a que siempre lea su Biblia, a que usted regale una Biblia, a que usted crea en la palabra. Y en esta noche quisiera hacer una oración con usted para decirle al Padre Celestial que ponga su Espíritu Santo en nosotros para que nos dé ese deseo, esa hambre por su palabra. Cierre sus ojos. Ahí donde está, levante su mano derecha y diga: Señor, gracias por recordarme que es necesario que yo medite en tu palabra y la lea. Gracias por este legado que tú nos has dejado, por este libro tan maravilloso que es tu palabra escrita y que, Señor, será de beneficio a mi vida. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en este día tan hermoso. Y gracias, Señor, permite que la palabra sea transmitida en muchos lugares donde nadie ha escuchado tu palabra. Gracias por tu pueblo, que siempre medite en ella, que seamos hacedores. Te doy muchas gracias. Gracias, mi Padre Celestial, por tu presencia, por tu amor, porque te conocemos. Señor, que a través de tu palabra, al leerla, muchos sean sanados. Trae sanidad en estos momentos a nuestros hermanos, a los que tienen necesidad, a los que están, Señor, debilitados. Fortalece su fe. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A nombre del pastor Alfredo y su servidora Ivette Cervantes, les deseamos un día muy bendecido, lleno de la paz y de la gracia, de la presencia gloriosa del Espíritu Santo ahí en sus hogares. Les recuerdo, hermanos, que no deben de dejar de hacer su altar familiar. Únase con su familia. Una vez por semana, háganlo. Lean la palabra. Adoren al Señor. Y usted verá resultados tan grandes, tan maravillosos en estos tiempos tan difíciles, pero que también la gloria de Dios se está manifestando, porque tenemos un Dios todopoderoso. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, familia y amigos que nos ven a distancia. Bendiciones, hermanos. Aleluya.